Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta semana de la divulgación científica. Damos la bienvenida también al doctor Antonio Reyes Pérez. Me voy a permitir leer brevemente su biodata. El doctor Antonio Reyes Pérez es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Idiomas de la UABC. Es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Es maestro en lingüística hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en lengua y literaturas hispánicas también por la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en el procesamiento del natural, el aprendizaje automático, la lingüística de corpus y la mediación lingüística. Ha publicado varios artículos en revistas JCR, así como en congresos y foros especializados. En 2015, coordinó, junto a un grupo de especialistas internacionales, una de las tareas del CEMEVAL, relacionada con el análisis de sentimientos en Twitter. Su trabajo cuenta con más de 1,500 citas registradas en Google Scholar. En el ámbito docente, ha participado en diversos programas de licenciatura y posgrado en instituciones tales como la UNAM, la ENA, el ICIT y la UABC. Actualmente es coordinador de la maestría en lenguas modernas en la sede de Mexicali. Bienvenido, doctor Antonio Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar con la presentación. Voy a compartir pantalla con ustedes. Listo, ¿sí pueden ver en pantalla? Todavía no. Ya está. Ok. Bueno. Perfecto. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en esta última sesión del día miércoles de la Semana de la Divulgación Científica. Y en esta plática quiero compartirles de manera muy breve un poco del trabajo que realizo en términos de investigación aquí dentro de la facultad. Y particularmente me gustaría encaminar la plática hacia describir de manera, aunque sea muy superficial, un poco de un panorama, de un escenario en el cual se pudiera integrar la comunidad de la facultad para desarrollar investigación, para integrarse, para colaborar, para vincularse, en términos, por ejemplo, de algo que es muy común a todos nosotros y que dentro de unos momentos voy a comentar con mayor detalle. El título de la plática, básicamente, aunque es bastante extenso y puede parecer, por un lado, o muy específico, o por el otro, muy ambiguo, me va a servir básicamente para utilizarlo como guía que me permita, como les mencionaba, tratar de demostrarles un poquito las líneas de acción que pudiéramos tomar en términos de este núcleo de trabajo que voy a mencionar en unos momentos. Bueno, el proyecto que voy a comentar a continuación tiene que ver con el reconocimiento de patrones de lenguaje figurado para la detección de lenguaje de odio a nivel implícito en redes sociales. Voy a entrar al contenido básicamente como me gusta pedirle a mis alumnos que lo hagan, con ejemplos. Para poder entender un poquito de lo que desarrollo en el ámbito de procesamiento del lenguaje natural, es importante perfilar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. En este sentido, por ejemplo, el proyecto que les acabo de mencionar busca reconocer información que, por ejemplo, en textos como pueden ser aquí estos tweets que tienen en pantalla, reflejan un poco una de las problemáticas con las cuales convivimos cotidianamente, que es el lenguaje de odio. En términos de un trabajo automático, por ejemplo, lo que haría un sistema es tratar de reconocer información proporcionada por expertos en algún sentido que le indique
cómo es que tiene que trabajar con cierto tipo de input para poderlo clasificar bajo, en este caso, por ejemplo, un tweet de odio, un tweet de opinión, un tweet con sentido positivo, un tweet con sentido negativo. Si se fijan, en estos ejemplos que tenemos aquí en la pantalla, nos enfrentamos a una cuestión sumamente complicada. Como seres humanos podemos de alguna manera determinar si estos mensajes están implicando información relacionada con el odio, con un discurso de odio o no. El tratar de reconocer la información que subyace implica realmente un proceso de análisis importante acerca no únicamente de la información que caracteriza el fenómeno, sino en un término ideal acerca de el fenómeno en sí mismo visto desde diferentes ángulos para poderlo representar de una manera lo más integral posible. ¿Cómo es que hacemos este proceso en este proyecto? Perdón. Por ejemplo, a través del análisis de información que nos permita reconocer características recurrentes que en términos, por ejemplo, estadísticos podamos convertir en patrones. Patrones que reflejen no la percepción individual de un individuo, en este caso, por ejemplo, podría ser yo, acerca de lo que significa el lenguaje de odio, sino en un término ideal, patrones, características que reflejen la generalidad de lo que significa en este caso el lenguaje de odio. Esto nos va a permitir en cierto momento crear modelos que puedan describir y explicar este lenguaje de odio. En este caso, por ejemplo, el lenguaje de odio, el discurso de odio adscrito a la forma en la que se verbaliza en las redes sociales, particularmente en Twitter. Una vez que tenemos modelos integrados por características que describen este fenómeno, el siguiente paso es crear sistemas probabilísticos que permitan generar modelos prototípicos de clasificación textual. Es decir, que ante un conjunto de tweets, el sistema, a partir de la información con la cual lo hemos desarrollado, pueda clasificar de manera automática este tweet como un tweet que tiene lenguaje de odio, este tweet como que no lo tiene, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pudiéramos llegar a desarrollar herramientas que nos las han vendido como inteligencia artificial y que en el mejor de los casos le ha servido a muchas personas para volverse millonarios vendiéndoselas a Google, a Apple, a quien ustedes decidan, los gigantes tecnológicos, pero que en el ámbito de la investigación nos permite generar conocimiento, explicación acerca de los fenómenos con los cuales nos situamos cotidianamente y que tienen un vínculo inmediato con nuestra realidad. Ahora, yendo ya a cuestiones mucho más puntuales, ¿a qué nos estamos enfrentando más allá del lenguaje de odio, que es el elemento, el fenómeno que subyace a este proyecto que les estoy presentando? Si vemos, por ejemplo, la información de este tweet con lenguaje de odio de carácter implícito, pudiéramos notar que hay componentes que a diferente nivel están caracterizando el fenómeno. Desde la misma información, por ejemplo, de localización, Tepito, ¿quiénes son los de Tepito? Porque tienen que hablar de Tinder, imágenes, las respuestas que hay en los tweets, en los hilos. Pudiéramos reconocer que hay información muy interesante que nos va a permitir crear estos modelos que les mencionaba hace unos momentos, tratar de explicar, entender el fenómeno para poderlo traducir en secuencias que una computadora pueda procesar de manera rápida y logre hacer esta clasificación textual que les mencionaba hace unos momentos. Entonces, ahí está la información. Pero, ¿qué está detrás de esta información? Ironía, humor, sarcasmo, objetividad, subjetividad. A final de cuentas, y esto es lo más importante, y es donde entra toda la comunidad de la Facultad de Idiomas, lo que está de fondo en esta aproximación es el lenguaje humano. Todos, como parte de la Facultad de Idiomas, coincidimos en que parte esencial de nuestro trabajo tiene que ver con entender el lenguaje humano. De una manera profunda o superficial, pero al final de cuentas lidiamos con el lenguaje humano y con todo lo que caracteriza este fenómeno. Y en este sentido, por ejemplo, desde mi óptica,
lo que busco es trabajar con el lenguaje humano para generar estos modelos que de manera automática puedan representarlo, puedan generar herramientas que ataquen un problema particular, por ejemplo, en este caso, lenguaje de odio, bullying, discriminación, pero en otros casos, por ejemplo, con los cuales también he trabajado, reconocimiento de pedófilos, eh, reconocimiento de humor, reconocimiento de ironía, es decir, tareas que traten de, en algún sentido, resolver una problemática en particular a partir de entender el lenguaje humano. Y en este sentido, desde mi óptica, desde la línea de trabajo que desarrollo, pues lo hago desde diferentes ángulos. Y aquí también entra la comunidad de la facultad. Por ejemplo, desde la lingüística, desde una aproximación muy general, hablando de los niveles de análisis, fonética, fonología, que no es el caso en este momento, pero por ejemplo, información morfológica de índole sintáctico, semántico, para ahí llegar a cuestiones mucho más complejas, como por ejemplo lingüística computacional, lingüística de corpus, lingüística forense, generar interdisciplina, multidisciplina, por ejemplo, a partir de vincular con las ciencias de la computación, incorporar métodos estadísticos a nivel descriptivo o inferencial para generar modelos representacionales mucho más eficientes y más generalizables. Desarrollar algunos algoritmos o expresiones regulares, implementarlas en mi trabajo para hacer un acercamiento, repito, general y a gran escala. Desde una óptica en la que incorporamos procesamiento del lenguaje natural y tecnologías del lenguaje humano, hacer uso de recursos que están disponibles, por ejemplo, corpus, sistemas de traducción automática, analizadores sintácticos, incorporar módulos y librerías que ya están programadas para eficientar el trabajo. Y asimismo, tener una apertura, por ejemplo, para incorporar visiones que me ayuden a entender el fenómeno de la manera más amplia posible. Por ejemplo, en este caso del trabajo del lenguaje de odio, incorporar una visión psicológica, en un momento una parte neurológica, que, insisto, trate de aportar contenido que me ayude a extender la descripción del fenómeno, cómo se caracteriza. Ahora, desde este ángulo es muy importante notar lo siguiente. Mi línea va hacia el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing. Es muy importante destacar lo siguiente. Esta línea se caracteriza por tener un enfoque multidisciplinario de fondo. Y este enfoque multidisciplinario nos va a permitir crear diferentes herramientas a partir de conocimiento que subyace desde el plano lingüístico, antropológico, psicológico, desde diferentes ángulos, para generar, les decía, herramientas que nos permitan resolver un problema muy cercano a nosotros o muy lejano. Y por ejemplo, en esta imagen que tienen en la pantalla, podemos ver que hay aplicaciones con las cuales convivimos cotidianamente y que tienen como base este trabajo de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, la cuestión de corrección. Todos trabajamos con Word en algún momento y el corrector ortográfico, pues bueno, está basado en sistemas de procesamiento del lenguaje natural que tratan de reconocer mediante el desarrollo de algoritmos elementos que permitan reconocer cuando uno se está equivocando a la hora de escribir una u otra palabra. Traducción automática, en aplicación de enseñanza de lenguas. Entonces, esta área ha estado presente desde hace ya unos años y más con el avance tecnológico en nuestra vida. Por lo tanto, es un poco del trabajo que trato de desarrollar aquí en la facultad en el ámbito de la investigación. ¿Cómo se integra la facultad, la comunidad, la facultad de idiomas en esta área de procesamiento del lenguaje natural? Pues, por ejemplo, si estuvieron en la plática del lunes del doctor Lázaro, ahí mencionó algunas cuestiones, algunas tareas en las cuales se pueden involucrar y que aquí retomo. Desde la creación y explotación de corpus. Me imagino que aquí hay muchos estudiantes que ya han llevado la clase de lingüística de corpus, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Saben lo que significa trabajar con datos. Los traductores, los profesores sabemos que necesitamos tener datos para ejemplificar, para poder entender de qué estamos hablando, para que el alumno tenga más clara la información que le estamos aportando. Entonces, la comunidad se puede vincular desde este ángulo, crear y explotar corpus. Asimismo,
Conforme vamos avanzando, conforme nos vamos especializando, podemos utilizar estos corpus para crear diccionarios especializados, bancos terminológicos, utilizar, como les mencionaba, herramientas técnicas que nos permitan hacer aproximaciones puntuales, que nos permitan explicar qué está pasando y optimizar tiempos. Desde el ámbito, por ejemplo, de la enseñanza, crear métodos de aprendizaje asistido, cómo nos puede ayudar la información que tenemos en derredor para crear mejores sistemas que nos permitan trabajar con nuestros alumnos. O cuestiones mucho más particulares, por ejemplo, sistemas que nos permitan mejorar la pronunciación en una L2. Ahorita, espero me dé tiempo, les muestro unos ejemplos un poquito más específicos de esto que menciono. Pero volviendo al proyecto, ¿cómo es que hemos abordado el lenguaje de odio? Pues, por ejemplo, haciéndonos preguntas y tratando de resolver esas preguntas a partir de obtener datos, de generar hipótesis, de vincularnos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que identificamos el lenguaje de odio? Pues nos aproximamos con la generación de datos. Y, por ejemplo, ahí trabajamos con herramientas que nos permitan crear corpus de manera automática, de manera supervisada, no supervisada. Por ejemplo, acá tienen algunas herramientas que me imagino que conocen, Bootcat, AnchorGen, no sé, Sketch Engine, que nos permiten crear corpus, pero también lo podemos hacer desde la terminal. Crear herramientas que nos permitan de manera iterativa procesar la información sin tener que pagar a entidades externas como Sketch Engine. Podemos, les decía, analizar, o más bien debemos analizar la información, ya que tenemos datos para poner en juego hipótesis, y estas hipótesis que se transformen en propuestas e idealmente en modelos que representen el fenómeno. En el caso de particular del lenguaje de odio, les decía, hemos trabajado en términos multidisciplinarios para tratar de entender desde la psicología cómo es que se verbaliza una conducta violenta, y nos hemos topado con la información bastante interesante de parte de los expertos con los cuales colaboramos, en que la violencia se puede clasificar en dos vertientes, violencia de carácter impulsivo y premeditado. Y esto es bastante interesante porque si lo llevamos a nuestra óptica, nos damos cuenta que la violencia impulsiva puede caracterizarse quizás por una secuencia de groserías o de ciertas estructuras muy prototípicas. Y eso nos lleva al lenguaje explícito. Pero la premeditada, aquella, por ejemplo, que veíamos con estos de Tepito, implica un proceso cognitivo mucho más pensado. Implica ya el querer hacer daño a alguien en particular o a un grupo, a una comunidad. Entonces eso nos lleva a un lenguaje implícito que, si lo entendemos y lo podemos representar mediante patrones, pues entonces se vuelve muy rica la representación. Con este trabajo multidisciplinario también hemos entendido desde la psicología cómo es que hay factores explicativos que nos demuestran cómo es que se genera esta conducta violenta. Y eso lo tratamos de llevar también a nuestros modelos para que sean lo más representativos del fenómeno. E insisto, que no dependan de la visión de un individuo únicamente. En la última instancia del proyecto trabajamos con tareas de clasificación, entonces nos metemos a probabilidades. Y ahí tienen, por ejemplo, una fórmula que, más allá de que la entendamos o no, lo que significa es, estamos buscando la probabilidad condicional de que ciertos elementos aparezcan si aparece otro elemento en su contexto. Y eso nos permite, por ejemplo, crear algunos sistemas de clasificación. Aquí ya tengo cargado, por ejemplo, un algoritmo. Entonces lo que hago básicamente es clasificar en sí la información de mis textos que aparecen acá. Son positivos, son negativos. Y por ejemplo, aquí me da un numerito que traducido, me puedo decir que este tweet no es negativo, este más o menos, este sí es muy negativo, este más negativo. Entonces vamos haciendo la representación y esos modelos nos ayudan a cubrir el fenómeno, insisto, en su generalidad. ¿Cómo, más allá de este proyecto del lenguaje de odio, se podría integrar a la comunidad? Yo lo decía, a través de diferentes esquemas, a través de diferentes proyectos, líneas de investigación. Y, por ejemplo, lo que les pongo aquí en pantalla son algunas con las cuales he trabajado, tanto aquí en la facultad como fuera de la facultad. Desde analizar estrictamente el lenguaje general en términos de las características subyacentes, trabajar en ámbitos de localización, de fraseología,
trabajar, por ejemplo, en sistemas y herramientas para la traducción, no sé, alineación de segmentos en corpus paralelos, entrenamiento de traducciones de manera automática para poder hacer procesos de revisión mucho más eficientes, más focalizadas. En cuanto al lenguaje especializado, que también es muy común al trabajo de traductores e intérpretes, incluso para los docentes, búsqueda de equivalentes, extracción de términos, generación de diccionarios, hasta cuestiones que van más en el índole oral, por ejemplo, reconocimiento de patrones fonéticos para detectar errores de pronunciación. En todas estas líneas, por ejemplo, les decía, se puede involucrar la comunidad. Y aquí les muestro algunos ejemplos de lo que hemos hecho en estas líneas. Les decía, alineación de segmentos. Aquí trabajamos con una lengua indígena, el amuzgo y el español. Y esta lengua, el amuzgo, tiene muy poquitos datos. Entonces los métodos automáticos no sirven mucho para poder hacer las alineaciones que pudiéramos hacer con el español y con el inglés. Que, por ejemplo, trabajamos en Trados o en Omega T o en cualquier otro sistema de traducción. Y con este proyecto, pues bueno, nos metemos, analizamos la información, vemos qué significa y hacemos mejores procesos de alineación, de manera que el trabajo sea cada vez más cercano a lo que un traductor necesitaría para generar memorias de traducción más eficientes para su trabajo. En el ámbito, por ejemplo, del trabajo con corpus orales, con señales acústicas, es un trabajo en el cual estamos reconociendo emociones a partir del input acústico. Entonces, lo que pueden ver de manera muy esquemática en esta diapositiva es cómo la secuencia, el espectro acústico se modifica en función de qué tipo de emoción está de fondo. Si es miedo, si es tristeza, si es alegría, si es ira. Y tenemos la misma información. ¿Esto cómo lo podemos llevar, por ejemplo, al trabajo que hacemos aquí en la facultad? Pues quizás pudiéramos analizar lo que les decía, cómo están pronunciando los alumnos una L2, reconocer los formantes, la longitud, patrones de carácter suprasegmental, para que el alumno de manera autónoma fuera utilizando la herramienta para mejorar su pronunciación en esta L2, mejorar la secuencialidad, cosas por el estilo. Y en última instancia, por ejemplo, estamos trabajando en redes neuronales para identificar equivalentes. En este caso, por ejemplo, en el lenguaje jurídico, en Maya. Aquí les pongo un ejemplo muy rápido. El término derecho, por ejemplo, para que los traductores puedan tomar una buena decisión o los intérpretes, si están en una interpretación social, no basta únicamente con reconocer la información que nos puede aportar un diccionario, sino entender de manera lo más automática posible patrones que subyacen a la información con la cual estamos trabajando. Entonces, generamos redes neuronales que, por ejemplo, lo que hacen es básicamente representar la información de un corpus en español y un corpus en maya para reconocer qué tipo de información está de fondo. Entonces, aquí está la programación de la red neuronal. Lo importante es el resultado. Es esto que tienen acá. Esta información que si nosotros nos ponemos a leer de manera manual toda la información, va a ser muy extenso el trabajo, va a quitarnos muchísimo tiempo y no necesariamente vamos a llegar a un resultado apropiado. Pero si metemos una red neuronal de fondo, podemos encontrar información muy interesante que no salta a la vista en primera instancia. Y esto ha dado lugar a entender, por ejemplo, cómo es que tienen que tomar las decisiones para seleccionar el equivalente adecuado en función del contexto. Pero también este trabajo de redes neuronales lo pudiéramos aplicar, por ejemplo, en enseñanza. Se me ocurre trabajar, por ejemplo, con los errores de los alumnos. No únicamente señalar el error por qué es el error, sino, por ejemplo, clasificar los errores. No sé, aquí se nota de manera muy aglomerada, pero, por ejemplo, la información se va juntando sola. Y al juntarse sola, podemos reconocer esto de los errores. Y en función de los errores que reconozcamos, por ejemplo, si es de orden sintáctico, si es una cuestión de escritura, si es una cuestión a nivel morfológico, pues entonces proponer en el ámbito de la investigación cómo pudiéramos resolver, qué tipo de ejercicios pudiéramos crear para hacer sistemas cada vez más eficientes que nos ayuden en nuestro proceso profesional y, como decía al inicio, resolver una problemática específica.
Eh, y bueno, ya finalmente, para no extenderme mucho más, me gustaría hablarles más, pero bueno, lo cerramos aquí. ¿Cómo es que podemos vincularnos? Pues bueno, la comunidad tiene acceso a ayudantías, tanto a nivel docente como a nivel de investigación, pero también tienen posibilidades de trabajar cualquier línea, no únicamente esta, a través de tesis o trabajos terminales. En el ámbito ya mucho más profesional, por ejemplo, con cuerpos académicos en los cuales buscamos resolver algunas cuestiones a partir de afinidad en ciertas líneas de investigación. Y bueno, ya para no extenderme más, igual, en términos quizás más personales, pueden vincularse con los profesores. Todos estamos abiertos en la facultad, me imagino, a recibir alumnos, a trabajar con alumnos, a trabajar con los mismos compañeros para seguir generando este espacio de comunidad que nos sitúa como una de las universidades más importantes a nivel nacional. Y pues eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y estoy atento por si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Antonio Reyes. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede intervenir o si quieren a través de la mensajería instantánea expresar su comentario o formular la pregunta, lo pueden hacer. Disponemos de unos minutos para ese efecto. No sé si hay alguien que quiera intervenir. Algunos comentarios. Qué interesante investigación, doctor Ríos, muchas felicidades. Erika Martínez, Isaac Veras, gracias por la información, buenas noches. A Rafael Saldívar, antes que nada, felicidades al doctor Reyes. Una pregunta tiene el doctor Saldívar, ¿qué tan importante es la incorporación del PLN en la formación de traductores en la actualidad? Yo creo que es muy importante en la medida en la que un traductor abre sus posibilidades, no únicamente a la visión, digamos que tradicionalista, logra insertarse en un mercado laboral mucho más actual. Y, por ejemplo, lo vemos con los intérpretes. Muchos de los planes de estudio tienen que ver con un proceso nada más academicista, pudiéramos llamarlo así, en cuanto a lo que significa la interpretación. Pero ahora con la pandemia, que tuvieron que trasladar su entorno laboral a un escenario virtual, había situaciones, por ejemplo, pues no sabían ni siquiera qué tipo de equipo tendrían que tener en sus casas para poder resolver una cuestión de interpretación. Si nos vamos ya a cuestiones mucho más puntuales, por ejemplo, si un traductor o un intérprete logra crear sus propias herramientas, pues no está a la expectativa de que el cliente se los pase, puede crear sus propios corpus, sus lexicones, sus glosarios de manera automática. Mencionaba hace un momento el desarrollo de diccionarios especializados. Pues si creo un corpus, en medicina, por ejemplo, sabemos que los textos científicos se caracterizan porque los autores dan definiciones de uso. Entonces metemos una aproximación con expresiones regulares y que reconozca un verbo específico, verbo definitorio, y encontramos la definición en una secuencia de no más de 10 palabras a la derecha de este verbo. Y eso nos permite crear diccionarios específicos para nuestras necesidades. Entonces, el escenario es tan amplio como las necesidades que tendría no únicamente traductor o intérprete, no, o intérprete, sino cualquier individuo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Otros comentarios, sería interesante, comenta Cecilia Corrales, sería interesante implementar una materia optativa de informática. Podría sacarse mucho provecho de esto en estos días. Muy interesante. Muy interesante también, comenta Marcos Solórzano. Su información me interesó mucho el uso de protocolos. Muchas gracias por sus comentarios. No sé si hay alguna otra intervención, una última intervención. Tenemos un minuto. No sé si alguien quiera. Bueno, en relación con la materia, con la optativa, hay una en el doctorado que se llama así, procesamiento del lenguaje natural. Idealmente, bueno, se está pensando, se está proyectando que también se ofrezca a nivel licenciatura con las adecuaciones pertinentes para, para mostrar este escenario a los alumnos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, si no hay ninguna otra intervención, yo creo que podemos concluir con esta presentación del doctor Antonio Reyes. Agradecemos mucho la presentación del doctor Reyes. También hay una última pregunta. ¿Se ofertaría a nivel maestría? Pregunta Diego. No sé.
No, bueno, hay posibilidades, ¿no? Pero bueno, La mejor. muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que concluimos. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias nuevamente por su intervención, doctor. Y bueno, creo que podemos dar por concluida la sesión. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos.